Muy buenas tardes, profesor William Rodríguez. Voy a exponer lo referente al informe de la material de la unidad uno y 2. Si bien es cierto, desde el inicio de las épocas y los siglos y de la antigüedad, el trabajo siempre ha existido, pues el trabajo es toda actividad realizada por el hombre, remunerada o no. Ahora digámoslo bien, el trabajo a mi criterio personal, es toda actividad realizada por el hombre con la finalidad, con el objeto de obtener dividendos económicos y sociales que permitan sustentar su vida, la de sus familiares y por ende mejorar su calidad de vida. Ahora bien, el derecho del trabajo es todas las normas, la normativa y las leyes con, creadas con el objeto y a los efectos de regular las relaciones entre patronos y empleados o trabajadores. Eh, es decir, el derecho del trabajo viene a ser la normativa legal inmersa en el ordenamiento jurídico positivo vigente para sustentar, regular, controlar los derechos y obligaciones de ambas partes, es decir, de patronos como de trabajadores. El origen del derecho del trabajo se remonta a la antigüedad, a la época de los esclavos, de las civilizaciones grecia y romana, en donde los seres humanos más eh, desprotegidos eran considerados esclavos y a su vez eran considerados como objetos que las grandes monarquías podían disponer de ellos e incluso venderlos. No existía ningún tipo de garantía, ningún tipo de respeto por la dignidad humana y es por esa irrespeto a la igualdad que debe existir entre los seres humanos que por medio de la rebeldía de los seres humanos y de que se fueron dando cuenta que incluso los monarquías y los grandes reyes dependían de ellos para seguir aumentando sus riquezas, que los seres humanos se fueron organizando en forma de sindicatos para reclamar mejoras a sus condiciones de vida. El origen del derecho del trabajo se ve inmerso en ello. Es por eso que la primera aparición o acción que aparece en el mundo para regular y aparecer por ello el derecho del trabajo fue mediante un obrero llamado Ned Luke, el cual destruyó una máquina de un telar mecánico y este, eso fue por consiguiente eso dio por consiguiente una infinidad de acciones que dieron por origen la agrupación de trabajadores, armando entonces, digámoslo, lo que conocemos actualmente como sindicatos, para reclamar ante los grandes monarcas, incluso grandes artesanos, mejoras a sus beneficios salariales, sociales y económicos. Entonces podemos decir que el origen del derecho del trabajo viene de la revolución industrial en Inglaterra y también vienen secuelas de la Revolución Francesa. En cuanto a el origen en Venezuela, se puede dividir bajo dos periodos. Del periodo que va desde 1830 a 1917 y el periodo de 1917 cuando entra en vigencia la ley de talleres y establecimientos públicos, hasta la actualidad. De 1830 a 1917 hasta 1917 solamente el derecho del trabajo era controlado y fiscalizado por el Estado, ya que las policías y las ordenanzas policíacas eran las que hacían prevalecer el orden público institucional. Es decir, el derecho del trabajo no era visto como
un derecho del ser humano, sino que simplemente las policías y las ordenanzas policíacas regulaban las relaciones entre los seres humanos. Fue en el año 1919 con la ley de talleres y establecimientos públicos donde empiezan a tener normativa vigente, esgrimido en una norma el derecho de los seres humanos y de los venezolanos a trabajar. Sin embargo, bajo el régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez, la ley del trabajo de 1928 no se implementaba. No era, aunque estaba esgrimida en una ley, no la practicaban. Y fue mediante la Oficina del Trabajo, Nacional del Trabajo, después de la muerte de Juan Vicente Gómez, que le dio auge e impulso al derecho laboral en Venezuela. Luego de allí suscitaron infinidades de acontecimientos que fueron desencadenando mejores beneficios y apariciones de utilidades, prestaciones, bonos vacacionales y todos esos beneficios que conocemos en la actualidad. Pero sin embargo pasamos por distintas reformas en el año 45, en el año 47, posteriormente la Ley Orgánica del Trabajo del año 1990 y su reglamento, hasta la actual ley de fecha 7 de mayo del 2012, impulsada por el extinto presidente Hugo Rafael Chávez Frías. La actual normativa legal venezolana está impulsada por distintos principios que regulan y son garantes de la protección al débil jurídico, como el principio de indubio pro operario, en caso de duda lo más favorable al trabajador, la no discriminación arbitraria en el empleo, el principio de continuidad, estabilidad, decretos como la inamovilidad laboral, el principio de irrenunciabilidad a los derechos del trabajo. Todos esos principios para asegurar que, entre comillas, el que tiene mejor posición económica y social, que en su caso sería el patrono, no, no le sea fácil vulnerar los derechos y beneficios laborales de sus trabajadores. Si bien es cierto, el derecho del trabajo en Venezuela está regulado, considero de manera personal que el estudio de este tipo de actividades nos permite tener un espectro más amplio en lo cuanto es importante que nuestra especialización, ya que un gerente legal empresarial, una de sus tareas fundamentales, una de sus tareas principales es tener el conocimiento amplio de la legislación venezolana, de dónde vino, de dónde se originó, cómo han sido los avances en materia de derecho laboral, para así tener las herramientas y fundamentos de negociaciones y de balance técnico para proteger los intereses de las organizaciones empresariales. Muchísimas gracias.